¿cómo vas a hacerle esto al Real Madrid? Automáticamente te coloca en tu lugar. Automáticamente te hace saber, te comunica, te informa, te notifica de tu equivocación. El Manchester City, hijo del dinero, que no tiene una construcción futbolística ni una identidad y encima le estirparon el alma, se burlaba del actual campeón de la Champions, del máximo ganador de la Champions y del club más ganador de la historia y del club más grande de la historia. Para atreverse a estas cuestiones fuera del campo, después tenés que responder en el campo. La foto, la publicación que hace el Manchester City. Vamos a hacer una historia, ¿eh? Vamos a hacer una historia. Acá vamos a repasar absolutamente todo. El presente brutal de Kylian Mbappé, las burladas del Manchester City en las publicaciones en redes sociales, pero después cómo respondió el madridismo. Acá está un resumen. Acá hay un resumen. La foto que sacaba Rodri, sonriendo y demás. Y así termina la historia. Así comenzó la historia. Así termina la historia. Así comenzó la historia. Así terminó la historia. Así comenzó la historia. Así terminó la historia. El Manchester City eliminado. El Manchester City un fracaso. El Manchester City que le estirparon el alma. Le estirparon el alma al Manchester City. El Manchester City que en este mercado de fichajes gastó más de 215 millones en fichajes, en refuerzos. Y dio pena, dio lástima. Me da tristeza lo que le está pasando a Pep Guardiola, lo que le están haciendo a Pep Guardiola. Porque Stones hoy, en este día tan importante, salió caminando, estaba quedando eliminado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con todo lo que eso termina simbolizando. Quiero pensar que tuvo una lesión extremadamente importante para salir en esa instancia del partido, para retirarse en ese preciso momento. ¿Le soltaron la mano a Pep Guardiola? ¿Por qué no jugó Haaland? ¿Por qué no jugó De Bruyne? Noche mágica de Kylian Mbappé. Los números de Kylian Mbappé hablan, desnudan, grafican de que estamos en presencia de que llegó Kylian Mbappé. Y esa es la gran noticia que tiene todo el madridismo. Es el equipo de Mbappé. Es el equipo de Kylian Mbappé. Si sos madridista, quiero que comentes: Mbappé humilló al City. Si sos madridista, quiero que comentes: Mbappé humilló al City. Kylian Mbappé tiene 17 goles en los últimos 16 partidos. Kylian Mbappé tiene 17 goles en los últimos 16 partidos. Con todo lo que eso termina simbolizando. Kylian Mbappé le marcó el 1-0 en la final del Barcelona. Kylian Mbappé le marcó el gol del empate al Atlético Madrid. Kylian Mbappé hizo el 1-0 en el Etihad Stadium. Kylian Mbappé hizo el 1-0 en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé hizo el 2-0 en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé hizo el 3-0 en el Santiago Bernabéu. Hat-trick, pelota, ovación, humillación. Y está claro, Kylian Mbappé y Haaland. Kylian Mbappé y Haaland. A Haaland se le animan a dejarlo en el banco de los suplentes. Se animan a dejar a Haaland en el banco de suplentes. Con Kylian Mbappé no pasa ni siquiera por el pensamiento. Hay una diferencia abismal entre Kylian Mbappé y Haaland. Kylian Mbappé con los goles de 1-0, los goles importantes. 3 finales, 3 goles. 3 títulos posibles. 2 de 3 títulos posibles ya tiene Kylian. El único que no pudo obtener fue en aquella final contra el Fútbol Club Barcelona. Goles de 1-0 de Kylian Mbappé contra el Manchester City en el Etihad, contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, contra el Osasuna, contra el Valladolid, contra el Celta, contra el Barcelona en una final, contra el Sevilla, contra el Pachuca en una final, contra el Atalanta en una final. Ese fue el 14 de agosto. Su debut como madridista, contra el Leganés, contra el Celta, contra el Stuttgart, contra el Betis. 12 goles de 1-0. De un lado, por eso también grafico, señalo y remarco. Es el equipo de Kylian Mbappé. Es la delantera de Kylian Mbappé. Es el Real Madrid de Kylian Mbappé. Y esto es algo que sufren los rivales y también sufre Vini Jr. Vini Jr. no convierte desde el 19 de enero en aquel doblete al Stuttgart. Fíjense las imágenes. Fíjense las imágenes. Por favor, te pido, Nahue, si aparece la de la gambeta. Es una gambeta brutal. Pobre Bardiol, lo decía Jero. Miren, fíjense. Pobre Bardiol.
Lo decía Jero en la narración. Bardiol parece que nació para ser retratado. Retratado por Messi. Retratado también en esta oportunidad por Kylian Mbappé. Con todo lo que eso termina simbolizando. La gambeta de Mbappé. Cómo pasa de largo. Pasó de largo Bardiol. Golazo de Kylian Mbappé. Golazo. Uno mejor que el otro. Uno de emboquillada. El otro gambeteando. Amagando hacia un palo y definiendo hacia el otro. También gambeteando a Foden en el área del Manchester City. Bicicleta. Levanta la cabeza de zurda. Cruzado. Esquinado. Hat-trick para Kylian Mbappé. Llegó Kylian Mbappé. Llegó Kylian Mbappé. Convirtió en 3 de 3 finales posibles. Marcó en 6 de 6 torneos que disputó justamente con el Real Madrid. Es brutal lo de Kylian, es brutal. Kylian Mbappé humilló al City. Mbappé humilló al City. No lo comparen más a Haaland con Mbappé, háganle el favor. No lo coloquen a esa altura, a ese nivel, en el cual le queda demasiado grande, le queda gigante. Vos mencionás goles importantes de protagonistas trascendentales en la historia del juego y te aparece Mbappé. Lugar que nunca aparece Erling Haaland. Los primeros 2 grandes goles que hizo fueron en la ida contra el Real Madrid con una defensa diezmada. Voy a hablar también de Raúl Asensio. Confirmo la teoría una vez más. Es el heredero de Sergio Ramos. Hasta también tiene la misma altura. Hoy domó a Marmoush. Voy a hablar de lo que despilfarró también el Manchester City de Pep Guardiola. Voy a hablar también más profundo y enfático también sobre Kylian Mbappé, sobre el momento que está atravesando también Pep Guardiola. Pero fíjense lo de Raúl Asensio. Tiene hasta esta similitud. Raúl Asensio es el heredero de Sergio Ramos. Raúl Asensio se colocó en la ida en el bolsillo a Erling Haaland. Raúl Asensio se coloca en el partido de vuelta también en el bolsillo a Marmoush. El Manchester City no pateó ni siquiera el arco. El Real Madrid tiene una estrella en la parte ofensiva como es Kylian Mbappé y tiene una futura estrella en la parte defensiva como es Raúl Asensio. Raúl Asensio en el día de hoy es el mejor defensor que tiene el Real Madrid. No solamente los evita, sino que también los genera. Recuerden, vayamos al gol de Mbappé el primero. Recibe el Raúl Asensio, levanta la cabeza, espera el momento justo, el lugar exacto, lanzamiento largo para poner a correr a Kylian Mbappé, que Kylian luego termina definiendo a la perfección. Raúl Asensio nació para ser líder, caudillo y referente madridista. Nació para jugar en el Real Madrid y es el heredero de Sergio Ramos. Hasta mide lo mismo. Es increíble que hasta mida lo mismo. Sergio Ramos tenía una característica muy, muy fundamental, aparte de la personalidad, el carácter, la audacia, las agallas, los goles importantes, las instancias decisivas. Era que cuando Ramos iba hacia adelante, todo el Real Madrid iba hacia adelante. Cuando Asensio va hacia adelante, cuando Asensio marca la personalidad, cuando Asensio se vuelve líder de la zona defensiva, todo el Real Madrid sabe que está ante la presencia de un líder. Cuando saca el equipo, sale todo el equipo. Y esa es una de las grandes cualidades que debe tener un caudillo en el Santiago Bernabéu. No voy a olvidarme de la foto de Rodri, de las burlas que le hizo el mismísimo Manchester City. El Manchester City que jugó mucho en las redes, pero pésimo en la cancha. Gran fracaso, grandísimo fracaso. Se tienen que hacer responsables. ¿Quiénes son los principales responsables de este fracaso del Manchester City? Te quiero leer en la caja de los comentarios. Guardiola que eligió no colocar a Haaland en el día de hoy. Guardiola que eligió a Kevin De Bruyne, dejarlo también en el banco de suplentes. Y el Manchester City que en este mercado de fichajes, escuchemos lo que gastó. Gastó en este mercado de fichajes, el más reciente, que habitualmente es austero para Europa, 75 millones en Marmoush. 60 millones en Nico González. 60 millones en Nico González. 40 millones en Kusanov, 37 en Vitor Reis, 6 millones en Yumabá, 218 millones. 218 millones de razones para acrecentar este fracaso que terminó recibiendo el Manchester City. El Real Madrid lo puso en su lugar.
Cuando el Manchester City quiso ir por el lado de la burla, cuando el Manchester City quiso mojarle la oreja, le mojaron la oreja al Real Madrid y le dijo, yo tengo 15 Champions, vos recién estás empezando a escribir tu historia. Fíjense, esta era la publicación, esta era la foto que se terminó viralizando la semana pasada, cuando el Manchester City perdió por primera vez contra el Real Madrid de local. Así jugaba el Manchester City, esto fue lo más destacado que hizo el Manchester City. Tuvo que ir a otros planos para destacar. Le estirparon el alma al Manchester City. Le estirparon el alma al Manchester City. No comparen más a Haaland con Kylian Mbappé. No lo comparen más a Haaland con Kylian Mbappé. Guardiola se anima a quitarlo. Kylian Mbappé está para pelear por ser el mejor jugador del mundo. Haaland nunca va a entrar en esa discusión. Haaland nunca va a entrar en esa discusión. No le pasa por la cabeza a ningún entrenador dejar en el banco a Mbappé. Sí, a Guardiola le pasó por la cabeza dejar en el banco a Erling Haaland. Hoy es el equipo de Kylian Mbappé y esa también es la gran noticia que tiene todo y absolutamente todo el madridismo. La duda, el gran desafío que tiene Carlo Ancelotti de acá en adelante es hacer combinar a Vini Jr. con Kylian Mbappé. Porque no se buscan, no se vinculan, no conectan. Uno brilla, el otro apaga. Uno brilla, el otro apaga. Uno está brillando, uno está en el tope, uno está en el prime de su carrera, uno está aura más 1000. Y del otro lado, Vini Jr., que sabe que la bandera brasileña en el día de hoy del madridismo la lleva Rodrigo, que sabe que la bandera brasileña en el día de hoy la lleva Rafinha, y que sabe que Kylian Mbappé está brillando y que él está siendo opacado. Él está siendo opacado porque es el equipo de Kylian Mbappé. Es el equipo de Kylian Mbappé. Le pese a quien le pese. Y a Vini le pesa y demasiado. A Vini le pesa y demasiado. Al parecer no hay lugar para dos estrellas. Todos juegan para Mbappé porque identifican que es el juego más productivo que pueden llegar a generar. Y eso a Vini le molesta, le daña, lo enfurece. Hasta por momentos me atrevo a decir que le tiene hasta envidia a Mbappé, que tiene 17 goles en los últimos 16 partidos, que tiene 28 goles en la temporada. Y Vini Jr. por el otro lado no convierte desde el 19 de enero. Desde el 22 de enero, perdón. Desde el 22 de enero en aquel partido contra el Salzburg. Ya se va a cumplir un mes de que Vini Jr. no convierte. Por el otro lado, Kylian Mbappé recibiendo la pelota, siendo ovacionado y abrazado por todo el madridismo en este preciso instante en el cual está viviendo los grandes momentos por los cuales trabajó y se preparó a lo largo de la vida. Kylian Mbappé ilusiona a todo el madridismo de que puede llegar a ganar la Champions. Puede llegar a ganar la Champions. Cada vez que está la Champions, cada vez que está el Real Madrid, el Real se coloca en modo Champions. Y es ahí donde hoy humilló y dejó minimizado al Manchester City de Pep Guardiola. Que quiero que me lo respondan en la caja de comentarios. ¿Es fin de ciclo? ¿Los jugadores dan todo por Pep Guardiola? ¿Los jugadores dan la vida por Pep Guardiola? Me deja mucho que desear. Me deja mucho que desear. ¿Qué está pasando en el Manchester City? La verdad, ¿qué está sucediendo en el Manchester City? Se fue Julián Álvarez, que hoy Pep Guardiola extraña horrores a Julián Álvarez. Uno de los peores errores que tuvo Pep Guardiola en su carrera como entrenador es haber dejado ir a Julián Álvarez. Se lesiona Rodri, Walker se va al Milan. ¿Qué está pasando en el Manchester City? Y los jugadores no entregan el alma porque ya la entregaron. No tienen alma. Mientras tanto, Pep Guardiola está viviendo el peor momento de su vida. El peor momento de su vida. Se separó de su pareja después de 30 años. La peor racha histórica. Queda humillado en el Santiago Bernabéu. Queda minimizado. Gastó 200 millones. Se tiene que hacer responsable. No encuentra respuestas. No encuentra soluciones. No encuentra representación e identificación de este equipo. De estos apáticos disfrazados de jugadores que están siendo dirigidos por Pep Guardiola. Estos apáticos disfrazados de jugadores que están siendo dirigidos por Pep Guardiola. Es algo muy extraño lo que está sucediendo en el Manchester City. Mientras tanto, no para de brillar Kylian Mbappé. En la ida ganó el Madrid. En la vuelta humilló al Real Madrid. Kylian Mbappé humilló al Manchester City. Reto
de 6.000 pulgares hacia arriba. Y te leo en la caja de comentarios también. Mbappé humilló al City y comenta, ¿preferís Atlético Madrid o Bayer Leverkusen? Pregunta para madridistas.